Un recuerdo que dejo, con que he de irme, nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir? ¿A brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Nezahualcóyotl. Inicio con este poema para dar pauta al significado de la muerte. ¿A cuántos de nosotros se nos dificulta o nos da cierto miedo hablar sobre este proceso de nuestra vida, el último proceso por el cual todos los seres humanos tenemos que pasar? Sin embargo, en nuestro territorio, en nuestra nación llamada República Mexicana, pues sabemos que ya es una cultura, ya es una tradición y es algo simbólico. ¿Cuántas tradiciones no tenemos, costumbres principalmente, para poder honrar pues este proceso de nuestra vida conocido como muerte? A esto se le llama vida cotidiana. ¿Cuál ha sido la vida cotidiana que ha venido creándose a través del tiempo y que actualmente permanece con base en esto que les estoy platicando de la muerte? Actualmente, muchas personas consideran ese proceso de nuestra vida como algo filosófico. Para algunos otros, pues significa el acabós, ya no existir más sobre la faz de la tierra. De eso se trata nuestro proyecto. Buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué momento ustedes estén revisando el video. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Les recuerdo, soy el profesor Edwin García Koshka e imparto la asignatura de Historia de México. Nuestro proyecto se titula La vida cotidiana y sus festividades en la Nueva España. Tenemos la presentación, ya hemos estado trabajando con proyectos, ustedes ya conocen toda la estructura de nuestro proyecto, ya están familiarizados con este tipo de trabajos. Como presentación, México es un país con un gran equipaje cultural. Su herencia debe perdurar mediante sus tradiciones, entre ellas destacar la muerte, de la que entre risa, llanto y dolor, el mexicano se burla. La vida cotidiana. ¿Cómo fue la vida cotidiana en la época colonial o virreinal? Les recuerdo que es el segundo proceso de la historia de México y que va del año 1521 al año 1821, es decir, 300 años en total, 3 siglos de época colonial, de época virreinal. Un cambio total, un cambio drástico, por llamarlo así, de lo que ya estaban acostumbrados a vivir los nativos, de sus costumbres, de sus tradiciones, de lo que vivían día a día. Todo esto tuvo que cambiar totalmente a la llegada de los españoles. ¿Recuerdas el tema del mestizaje cultural? Seguramente vino a sus mentes la sesión en donde aprendiste que el mestizaje cultural es un proceso que se dio en la Nueva España a partir de la convivencia entre los distintos grupos étnicos que se reunieron ahí, en donde además se mezclaron de manera natural distintas formas de vida, vestimenta, comida, creencias, tradiciones, costumbres y valores que otorgaron a la sociedad novohispana características propias. La expresión de las formas de vida de una sociedad, llamada comúnmente vida cotidiana, se van transformando lentamente a lo largo del tiempo y, en ese proceso, algunos aspectos cambian, pero otros permanecen. ¿Qué o cuáles son los que permanecen? ¿Qué rasgos todavía quedan desde la época colonial hasta nuestra época actual? ¿Qué ha perdurado todavía? ¿Qué sigue inmerso dentro de nuestra vida cotidiana? Probablemente sean muchas características, innumerables, pero podemos destacar algunas de ellas que se vivieron en la época colonial o virreinal y que actualmente siguen perviviendo.
Presento nuestro proyecto. Ya inicié con un breve poema. Enseguida te invito a que leas parte de la presentación. Recuerda que el proyecto tiene una duración de 3 semanas. Enseguida tenemos los temas. Serán 2 temas para que tú los puedas desarrollar. Uno es el Día de Muertos y otro heráldica en la Nueva España. Estos 2 temas tienen que ver con la vida cotidiana de la Nueva España o en la Nueva España. Día de Muertos, por ejemplo, fue totalmente una mezcla de lo que ya creían los nativos, los indígenas, y a la llegada de los españoles hubo totalmente una mezcla, un intercambio de culturas, de ideas principalmente, para poderse acoplar y poder convivir un poco más conforme fuera avanzando todo este proceso histórico, todo este periodo conocido como la época colonial o virreinal. El segundo tema es la heráldica en la Nueva España. Quizá no tengas conocimiento de qué es la heráldica, para qué servía la heráldica. Lo estaremos revisando y tú te estarás introduciendo, estarás empapándote de toda esta lectura que yo te brindo, que yo te regalo a través de este proyecto titulado La vida cotidiana y sus festividades en la Nueva España. Tenemos los indicadores que tú ya conoces y que vas a encontrar en cada apartado de nuestro proyecto. Voy a avanzar. Tenemos el tema, subtema 1, Día de Muertos. Infórmate, vamos a leer. Te invito a que leas junto con tu familia, con quien estés en ese momento, para que ellos conozcan también un poquito de cómo fue la vida cotidiana en la época colonial o virreinal. Es algo muy interesante saber qué creencias tenían, cómo se mezcló esta situación de la muerte principalmente, cómo celebran, cómo conmemoran a sus difuntos ya con esta mezcla, cómo lo hacían las culturas indígenas, cómo lo hacían los españoles y cómo tuvo que resultar ya en la época colonial o virreinal al existir esta mezcla. Te invito a que leas, a que te informes con toda esta lectura que te estoy brindando en este momento y que admires, observes las imágenes que tienen que ver con la época colonial o virreinal, la vida cotidiana, cuáles fueron sus tradiciones, sus costumbres, el legado que dejó este proceso de mezcla y que actualmente pervive en nuestros días. En esta parte te regalo también cuáles son las características que tiene una ofrenda, qué elementos tienes que colocar, y esto va a variar mucho, varía dependiendo al estado. Aquí podríamos hablar de la interculturalidad, que tenemos un elemento en particular, sin embargo, cada uno con sus propias costumbres, sin embargo, esto nos hace únicos, nos hace pertenecer al mismo círculo social, a la misma identidad que conocemos como República Mexicana. Esto nos hace ser actualmente mexicanos. Enseguida concluyes ya para que puedas saber, tener un poquito más de información sobre las creencias de Día de Muertos, sobre su conmemoración a sus difuntos. Concluyes y tendremos el subtema número 2, heráldica en la Nueva España. Te invito a que leas este párrafo, es muy poco, es muy sencillo. Rápidamente te doy información de qué es una heráldica. Era un escudo que se dio desde la Edad Media, se usaba desde la Edad Media hablando de historia universal. ¿A qué años corresponde la Edad Media del año 476 después de Cristo a 1453 después de Cristo? Durante todo este proceso, esta división de la historia, hablando de historia universal, se construyeron heráldicas que eran simbólicas para las familias, pues con un poder adquisitivo, económico, quizá también hasta político. Únicamente se les otorgaba a estas familias un escudo de armas. A esto se refiere con la heráldica. Era un escudo de armas que tenía que ver con elementos de su familia, algunas características que tuviera cierta familia. Así es como realizaban este emblema, que obviamente en ese entonces
podían identificar, pues es la familia tal, de los apellidos tal, porque aquí estamos viendo la heráldica frente a su casa. Por lo regular siempre se daba la heráldica y se colocaba ya sea a un lado del portón o mero en el portón para que pudieran identificar a estas familias nobiliarias, por llamarlo de esa manera. Al tener contacto España con la Nueva España, con este territorio, pues esto entra en la vida cotidiana también de la Nueva España. También aquí, si ustedes han tenido la oportunidad de ir al centro o no tan lejos, sino lugares cerca, como probablemente podría ser también aquí en nuestra alcaldía de Iztapalapa, puede ser probablemente, o alguna otra alcaldía, revisen, observen cuando salgan, observen las fachadas de las casas, observen a los lados y si encuentran un escudo de armas, es una heráldica que les fue otorgada a la familia porque quizá en la época colonial o virreinal tuvieron una importancia, ya sea económica o política, porque pertenecieron a las familias nobiliarias. Bien, eso es una heráldica y vamos a continuar en este momento con nuestro proyecto. Tenemos como actividad 2 para poder reforzar ya todo lo que tú leíste. Tienes que realizar lo siguiente. Copia el siguiente cuadro, el que te estoy apuntando en este momento, y escribe sobre las líneas la respuesta que se te pide. Esta es la respuesta que se te pide. Describe cómo se realiza la ofrenda en tu comunidad. Tú ya desde casa, por ejemplo, ya tienes una idea, una noción de cómo tu comunidad prepara pues esta ofrenda. Descríbela en estas líneas, copia el cuadro, hazlo de la misma forma. Si quieres hacerlo de otra forma, no hay ningún problema. Tú puedes elegir el fondo, es tu decisión, y escribe sobre las líneas tu respuesta. Como mamá, como papá, abuelito, abuelita, tío, tía, nos han enseñado a diseñar nuestra propia ofrenda. A partir de esto, tú vas a empezar a conocer todos estos elementos que te hacen rico a ti y a tu familia en esta diversidad cultural que existe en nuestra actualidad. Seguimos avanzando y ahora tenemos la actividad número 3. Organiza la información. En una hoja tamaño carta del color de tu preferencia, construye un altar de acuerdo a las creencias y costumbres del lugar donde vives. Puedes utilizar diferentes materiales como papel crepé, estraza, lustre, china, así como foamy, semillas, pétalos y tallo de flores, ilustraciones de revistas, mecates, cintas y cualquier material que recree tu creatividad. Aguas con los materiales, ya que se pretende que estén disponibles en casa y no tengas que salir para adquirirlos. Por ello te estoy solicitando totalmente tu creatividad para que tú la puedas desarrollar en una hoja tamaño carta del color que tú prefieras. Puede ser blanca o el color que a ti te guste más. Aquí te dejo este espacio por si lo quieres trabajar o desarrollar en esta hoja, está muy bien. No hay ningún problema, aquí tú puedes desarrollar esta actividad. Avancemos, por favor, y tenemos la actividad número 4. Para saber más, colabora con tu familia. Inventa, aquí ya tenemos la heráldica. ¿Qué vas a hacer con tu familia? Inventa el escudo de armas de tu familia poniendo en ángulo superior derecho antes de avanzar del lado izquierdo, que aquí te estoy puntualizando, tenemos una imagen. Esta imagen es la base para que tú puedas hacer el escudo de armas de tu familia. Tú puedes dibujar esta en tu cuaderno, hazla a lo largo y ancho de tu cuaderno para que salga grande, salga bonita. Esta es la base, o tú puedes elegir alguna otra base, pero que cuente con las partes que te voy a señalar. Superior derecho, por ejemplo, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, y puedas desarrollar todo lo que se te solicita en estas instrucciones. Te las voy a compartir en este momento. Nuevamente, inventa el escudo de armas de tu familia, poniendo en ángulo superior derecho la figura en perfil de un animal con el que te identifiques.
En el ángulo superior izquierdo, 2 barras del color que prefieras. En el inferior derecho, 3 líneas horizontales, verticales o inclinadas como gustes del color que desees. 2 flores u hojas con el color preferido en el inferior izquierdo. Pongo la imagen nuevamente, repito, de la base para tu escudo de armas. Cópialo a lo largo de tu cuaderno. De este lado tenemos un ejemplo y tenemos las características, los rasgos de este escudo de armas. Si se dan cuenta, aquí está la base. Está desarrollada de otra forma. Ustedes pueden también adquirir algunos rasgos de este escudo de armas, por ejemplo, la armadura o todo lo que sobresale del escudo. Ustedes también pueden colocarlo, pueden colocar un banderín donde venga el apellido que tú elijas. Puede ser el apellido de tu mamá o el de tu papá, el de tu preferencia, al que tú le encuentres más simbolismo. De hecho, hasta te puedes ir a buscar, puedes googlearlo y ver si el escudo, y ver, perdón, si ese apellido de tu familia fue a la mejor importante en la época colonial o virreinal, e identificar cuál fue el escudo de armas que le otorgaron a la familia de tu papá o de tu mamá. Pero obviamente tú tendrás que inventar el tuyo. Si quieres también colocarlo como algo extra, lo puedes hacer. Colócalo, puedes colocar el ejemplo abajo, lo puedes copiar y pegar, no hay problema, o como tú gustes, lo puedes dibujar y colocar como ejemplo: este es el escudo de armas real de tal apellido. Y ya obviamente yo te estaré evaluando la creatividad que hiciste con todas estas instrucciones que te estoy brindando en la parte de acá arriba. Pues esto es nuestro proyecto, esta es la vida cotidiana durante la época colonial o virreinal, y que actualmente todavía permanece dentro de nuestro contexto, de nuestras sociedades, como por ejemplo el día, la festividad, por llamarlo de esa forma, la conmemoración de nuestros difuntos, el 1 y 2 de noviembre. Algunas características cambian, todo esto va a depender del estado y de las costumbres también de cada persona. Bien, vamos a compartir en este momento, te comparto cuáles son las características que te voy a evaluar para este segundo proyecto del tercer trimestre: la vida cotidiana y sus festividades en la Nueva España. Recoge notas legibles con buena presentación, gramática y ortográficamente correctas. Identifica las características principales de la vida cotidiana en la Nueva España. Analiza el texto de Día de Muertos y heráldica, y a partir de la lectura, describe cómo se realiza la ofrenda en su comunidad. Cuida la presentación, gramática y ortografía en todas sus actividades. Entrega todas sus actividades en tiempo y forma, firmadas por su padre o tutor. Recrea la ofrenda que se realiza en su comunidad por medio de material reciclado. Y por último, realiza la actividad para reflexionar con su familia, es decir, el escudo de armas. Puedes ocupar los colores que tú gustes, el diseño también que tú quieras en la parte de arriba. Puedes sacarle una infinidad de gariboleados, como tú gustes, como tú desees, y crees que ese podría haber sido tu escudo de armas si es que no lo obtuviste o no lo obtuvieron tus familiares con el apellido que vas a estar trabajando. Espero sea de tu agrado el proyecto número 2 para el tercer trimestre. Te agradezco por el esfuerzo que has realizado, que has hecho en cada uno de tus trabajos. Continúa igual, continúa de la misma forma, ya que será benéfico para ti, eh, y obviamente pues para tu familia, porque te está acompañando en estos momentos con tu aprendizaje. Pues me despido, espero se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.